En la cadena SER, Hoy por Hoy, con Ángeles Barceló. Son las 8:30 de la mañana, las 7:30 en Canarias. CaixaBank patrocina este espacio. Tiempo para el análisis, tiempo para el abierto en esta mañana del lunes, primer día de julio, primera mañana de lunes, mes de julio, con Cristina Monge. ¿Qué tal? Muy buenos días. Vaya, ¿cómo empieza julio? ¿Cómo empieza julio? ¿Cómo empieza julio? Carlos Navarro Antolín, muy buenos días. Buenos días. ¿Qué tal, Carlos? Antón Losada, muy buenos días. Buenos días. Vamos a empezar, hay muchísimas cosas. A las 9 ya saben que va a venir a este estudio el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Tenemos calentitos el resultado de las elecciones en Francia, pero también hay que hablar de ese partidazo de ayer, de la selección española de fútbol, que ya está en cuartos de final de la Eurocopa después de ganar a Georgia, atención, por 4-1. Espera, que viene Georgia, la pone el balón para Kvaratskhelia, gol. No me lo creo. Gol de Lenormand en propia puerta. Nico Williams en el control, balón atrás de nuevo para Rodri, le pega a Rodri, gol. El balón es para Pedri para Lamine, la pone el remate, gol. Bueno, pues así hasta 4 veces enviado especial a la Eurocopa, Adrián Bets. Buenos días. Hola Ángels, ¿qué tal? Buenos días. A ver, yo no pude verlo. Apagué Carrusel justo cuando el gol en propia puerta. Y eso que yo os estaba escuchando y estaba diciendo que España estaba atacando todo el rato. Esa fue la clave. Claro, la posesión era tremenda. Gol en propia puerta. Digo, mira, voy a acostarme que mañana tengo que madrugar. Ahí estuvo la clave del partido. Ahí estuvo la clave, que yo apagara. Adrián, ¿qué pasó ahí? Bueno, a ver, ayer hubiera sufrido un poco más, es verdad, pero solo unos minutos, porque realmente es cierto que fue solo un rato en la primera parte, el momento de agobio y de nervios de la selección española, y básicamente después de este gol que escuchábamos ahora de Georgia, que fue un accidente, el gol de Lenormand en propia puerta. España estaba dominando de forma muy evidente en los primeros 15 minutos de partido, tuvo ocasiones muy claras para marcar, y cuando más cerca parecía que estaba el gol de la selección, pues Georgia con mucha suerte se adelantó en el marcador, ¿no? Y ahí, pues yo creo que España demostró que también está preparada para sufrir, que gracias sobre todo a jugadores como Rodri, que fue el MVP del partido, tiene también esa capacidad para mantener la calma, para tener tranquilidad. Siguió jugando bien y antes del descanso pues marcó el propio Rodri un gol importantísimo para el empate, y en la segunda parte pues ya España le pasó por encima a Georgia con los goles de Fabián, de Nico Williams, que ayer se marcó otro partidazo, y también de Dani Olmo para poner este 4-1 final. Y entonces, Adrián, ¿mantenemos intacto el optimismo? Yo creo que sí, creo que se mantiene intacto el optimismo, a pesar de que ahora los rivales cada vez serán más complicados, lógicamente, y espera Alemania en cuartos de final, pero yo creo que esta selección da motivos para creer, y realmente ayer, más allá de estos minutos en los que el equipo se queda un poco descolocado por el gol en propia puerta, porque realmente es un golpe que en ese momento y cuando estás dominando tanto seguramente no te esperas, pero más allá de esto, España ayer vuelve a demostrar que tiene mucho nivel, que el talento de jugadores como Lamine Yamal o Nico Williams es impresionante, y que en los grandes torneos, Ángels, como Eurocopas o Mundiales, siempre hay momentos en los que vas a sufrir, y lo importante es que tengas la mentalidad y la capacidad para superarlos. Y mira, a mí hay una imagen, de hecho 2, de ayer, que para mí definen lo que es esta selección. Una es la de Rodri, en la primera parte, parando el balón, parando el juego, literalmente, y pidiéndole cabeza y calma a sus compañeros después del gol de Georgia. Y la otra, que contrasta, es la de Lamine Yamal y de Nico Williams jugando al piedra, papel o tijera al final del partido para ver quién bebía agua antes. Una vez le has ganado 4-1 a Georgia, Nico y Lamine jugando al piedra, papel o tijera para ver quién bebía de la botella de agua antes. Para mí, pues es la imagen, la cabeza, la veteranía de Rodri y la inconsciencia y el talento y la juventud de Lamine Yamal talento y juventud, Adrián, también que se traduce en complicidad en el terreno de juego. Es decir, claro, es verdad que jugaron a piedra, papel o tijeras, que además ahora algunas televisiones estaban dando otra vez la imagen, pero la complicidad que tienen ellos dos jugando también es muy buena para el equipo, ¿eh?
Claro, es que esa imagen de jugar al piedra, papel o tijera lo que demuestra es el buen rollo, es la amistad que hay entre los dos y evidentemente eso se traduce en el terreno de juego y de ahí a que el gran peligro de esta selección española sean las bandas, ¿no? Sea la banda izquierda con Nico Williams y la derecha con Lamine Yamal, que al final es lo que decimos, son dos amigos que se entienden fuera del campo y que dentro también, y lo demuestran en cada partido, ¿no? Pues próxima cita, viernes, 6 de la tarde contra Alemania. Palabras mayores. Adrià, gracias. Un abrazo, buenos días. Hasta luego. A ver, aquí alguien lo vio. Tú, aquí me dice Cristina, yo estaba siguiendo las selecciones francesas y lo tenía como de fondo. Sí. Bueno, iba oyendo los gritos de los vecinos y entonces miraba a ver qué pasaba. Claro, es que ayer había como competían dos noticias importantes, que era lo que hacía España y qué pasaba en Francia, a lo que iremos ahora. ¿Tú, Antón, viste el partido? Sí, yo tenía las selecciones francesas de fondo. Vale. Es cuestión de prioridades. Vale. Exactamente. ¿Y bien? ¿Te gustó? A mí sí, me gusta mucho esta selección, sobre todo en contraste con la cicatería que están exhibiendo todos los demás equipos favoritos. Yeah. Que es una verdadera tortura ver jugar a Inglaterra, es un sufrimiento ver a jugar... punto estuvo de quedarse fuera. Efectivamente, es un sufrimiento ver jugar a Francia, es un sufrimiento ver jugar a Bélgica, Portugal un poquito menos, va por rachas, Alemania empezó muy bien, pero también ha caído en este fútbol cicatero y ves que la selección española es la única que en esta Eurocopa da espectáculo en todos los partidos. Juega, arriesga, salen a ganar y tengo una petición, Ángels, en nombre de toda España. Dime. Si Alemania marca el viernes, apaga la radio. Es que el viernes seguramente no lo voy ni a ver, ni a escuchar la radio. Tengo otras actividades que hacer. Es una petición. Yo es que el fútbol hace tiempo que ha dejado de ser mi prioridad en la vida. Bueno. No, lo sigo, pero hace tiempo que ha dejado de ser mi prioridad en la vida. Pero un partido como este, pero tengo cosas que no voy a poder verlo, porque las 6 de la tarde tampoco es que sea una hora muy buena para ponerse a ver un partido. Un viernes de julio. Yo tengo un examen de julio, de los alumnos de julio, a las 5 de la tarde el viernes. Lo vas a cancelar, y lo vas a poner ¿no? cortito, ¿no? Lo vas a cancelar. No, nunca permito que mis prioridades de ocio personales influyan en mi actividad profesional. El examen acabará puntualmente a las 6 de la tarde. A las 6 de la tarde. Habrá una única pregunta. Carlos, ¿tú lo viste? Sí, yo lo vi con el ojito puesto en Francia y efectivamente la selección ha demostrado que sabe jugar, que sabe divertirse, que sabe salir arrollando y se comía al rival y que sabe, que yo creo que es la gran lección de anoche, que sabe remontar, porque el viernes puede ocurrir de todo y hay que saber también jugar con el marcador en contra, cosa que, si no me equivoco, no había ocurrido en esta Eurocopa todavía. Pues lo vamos a dejar aquí, vamos a hacer una pausa y a la vuelta vamos a los resultados de las elecciones francesas. Y a las 9, recuerden, Pedro Sánchez aquí en Hoy por Hoy. Pausa y seguimos.
Hoy por hoy, con Ángeles Barceló. 8:41 de la mañana, 7:41 en Canarias. En el Abierto, Cristina Monge, Carlos Navarro Antolín y Antón Losada. ¿Se han cumplido los pronósticos en Francia? Il nous faut une majorité absolue pour que Jordan Bardella soit dans 8 jours nommé Premier ministre par Emmanuel Macron. Ils ont rendu un verdict sans appel et confirmé leur aspiration claire. Et c'est pourquoi, dans l'hypothèse où il serait arrivé en tête, tandis que nous ne serions... La ultraderecha ha ganado por primera vez las elecciones legislativas y continúa la tendencia que ya vimos en las elecciones europeas, donde el partido de Marine Le Pen también arrasó en esos comicios. Ha sido muy llamativo el dato de participación, altísimo, 20 puntos más que en las últimas elecciones, y sobre las 7 de la mañana el ministro del Interior haya confirmado definitivamente los resultados. Corresponsal en Francia, Vicenç Batalla, buenos días. Hola, buenos días, Ángeles. Y con estos resultados en la mano, lo que se ve claramente es que el partido de Marine Le Pen triplicó sus votos. Ayer votaron por el Movimiento de Reagrupación Nacional más de 11 millones de franceses. Sí, exactamente. Hay que contar que entre estos 11 millones se cuenta también la escisión de los republicanos del partido tradicional de derecha, con su presidente en rebeldía, pero aún y así estamos hablando que hace 2 años, en las anteriores elecciones legislativas, habían tenido el partido de Le Pen 4 millones. Es decir, la evolución es muy grande, es llamativa, con los resultados oficiales del Ministerio del Interior. El partido de Le Pen y la escisión de Ciotis están en un 33%, el Nuevo Frente Popular de Izquierdas en un 28%, los macronistas en un 20%, pasan de primer al tercer lugar, de momento, antes de esperar la segunda vuelta, y los republicanos con candidatos cercanos están en el 10%. Y lo interesante, las proyecciones para la segunda vuelta, en función de diputados, ahora mismo el partido de Le Pen estaría a entre 10 y 20 diputados de la mayoría absoluta. ¿Por qué? Porque con una participación de 67%, más alta de lo habitual, hay 300 triangulares, porque aquí esto va por circunscripciones, y pasan a la segunda vuelta los candidatos que obtienen un mínimo de tanto por ciento. Como se ha votado más, hay más candidatos, hay 300 triangulares, incluso alguna cuadrangular, y hay 76 ya reelegidos, entre ellos Marine Le Pen, que ayer, cuando decía que había que dar mayoría absoluta a su número 2 Jordan Bardella desde su feudo en el norte, Paso de Calais, ella ya también explicaba que había sido reelegida. Hay bastantes también diputados del Nuevo Frente Popular de Izquierdas que han sido reelegidos, y es llamativo que entre los macronistas solamente hay 2 reelegidos y no hay ningún ministro de momento que haya sido reelegido como diputado. Y la clave en la segunda vuelta van a estar en estas triangulares. Ya hay dirigentes políticos que piden retiradas de terceros candidatos para poder unir fuerzas. De hecho, el propio Emmanuel Macron pidió ayer una alianza de republicanos. En cualquier caso, la legislatura, pase lo que pase, Vicenç, va a ser muy difícil. Sí, bueno, vamos a ver qué pasa, porque lo normal sería que se produciera este frente republicano en contra de la extrema derecha. El primero que lo dijo fue Mélenchon, que salió inmediatamente a decir que cualquier candidato que haya quedado tercero ante la posibilidad de que pueda ganar un candidato a la extrema derecha se retira. Tardó 2 horas todavía el primer ministro Gabriel Attal en salir a decir lo mismo, pero al revés. Pero es que hay divergencias en el campo macronista. El ex primer ministro Edouard Philippe dice que no se puede votar a ningún candidato de insumisos, de Mélenchon. El centrista François Bayrou dice que hay que mirar caso por caso, y por ejemplo los republicanos de derecha, canal histórico que todavía no han pactado con la extrema derecha, no dan consigna de voto. Ahora mismo los responsables de institutos de sondeos están explicando que si realmente en la mayoría de casos hay un frente republicano y hay menos triangulares, no hay dinámica ganadora para la mayoría absoluta para el partido de Le Pen. Lo que pasa es que ¿qué va a pasar la noche del 7 de julio si nadie puede gobernar? Y si además Marine Le Pen dice que si no tiene mayoría absoluta no va a enviar a Jordan Bardella, no va a imponer a Macron Jordan Bardella como primer ministro. Se abren todavía todas las expectativas de saber quién gobernará este país a partir del domingo que viene. Queda todavía por delante, Vicenç, una semana intensa y esa segunda vuelta, el domingo día 7. Vicenç, seguimos hablando. Gracias, Ángeles. Gracias. Más allá de lo que pueda pasar en esta segunda vuelta, de lo que pasa en estas triangulares, si hay esa unidad de los republicanos, pero el hecho indiscutible es, primero, el aumento de la participación, Cristina, histórico en unas elecciones legislativas en Francia,
¿Y qué ha ganado la ultraderecha? Clarísimamente. Un 70% que refleja una enorme movilización. Y generalmente aquí sí que se cumplen esas máximas, ¿no? De que cuando hay una muy fuerte movilización hay pulsión de cambio. Y efectivamente lo hemos visto en este caso por la parte de la ultraderecha. Una ultraderecha, la de Le Pen, que ha tenido en los últimos años un ascenso progresivo. Es decir, esto no sorprende a nadie. Llevamos muchos años viendo cómo esas fuerzas van incrementando su representación y en estos momentos triplicando voto y casi duplicando porcentaje, que se dice pronto. Es decir, la victoria es arrolladora. Recuerdo que la noche electoral de las europeas, cuando Macron por sorpresa convoca a estas legislativas, decíamos, se ha hecho un Sánchez, ¿no? Por esa reacción rápida frente a un resultado malo para él. Bueno, pues en este caso no le ha salido. Y no le ha salido por la dinámica que hay debajo. Yo no sé lo que va a pasar la semana que viene. Es verdad que si ese frente popular con los republicanos, con la gente de Macron, si todo ese cordón sanitario opera de una forma clara y total en todo el territorio, que está por ver, porque hay dudas, pero es verdad que si eso opera así, probablemente esa mayoría absoluta de Le Pen no llegue a darse. Pero no sé si es lo fundamental, y me explico. El huevo de la serpiente ya está incubado. Y si no es ahora, o se hace algo o será en la próxima ocasión. Porque llevamos ya más de una década viendo cómo esto va sucediendo y se va implantando, ¿no? Entonces es verdad que esas 300 triangulares, hay todavía muchas posibilidades de cambio, pero si no se llega a comprender bien qué está pasando en el fondo de Francia, es muy difícil. Para intentar explicarlo bien, yo recomiendo ver los mapas. Los mapas esta vez son absolutamente claros. Tenemos a una Francia rural y a una Francia industrial en declive, que está votando hace tiempo por opciones, en su caso, de cabreo, que representa en este caso la ultraderecha de Le Pen, frente a una Francia de París o del centro ilustrado de las grandes ciudades, que es una Francia en contra de estas opciones de la ultraderecha y que vota, se manifiesta en muchos sentidos, no solamente con el voto, por otro tipo de fuerzas, generalmente más a la izquierda. Hay un problema en la izquierda si no se sabe comprender esto, porque es que es esa Francia rural y esa Francia industrial la que te está diciendo que su alternativa, por motivos que tienen complejos y que iremos viendo, pero que esa alternativa efectivamente no es la suya, y ante eso expresan el cabreo y el malestar, que ya ha dejado de ser un malestar difuso para empezar a concretarse en cosas, lo expresan con el voto a la ultraderecha. Antón. Bueno, es evidente que ha ganado la ultraderecha, pero la ultraderecha no venía a ganar, venía a obtener la mayoría absoluta en la primera vuelta y no lo ha conseguido. Bueno, pero eso es para consolarse con algo. Bueno, no, pero es que las cosas, de la parte positiva. Las cosas hay que mirarlas en la perspectiva. Sí, es decir, la noticia no es que haya ganado la ultraderecha de Le Pen. La noticia es que no han conseguido la mayoría absoluta y que hay bastantes posibilidades de que no la consigan. La noticia yo creo que es en la misma noche de las elecciones, tanto Mélenchon como el primer ministro de Macron llamaron a que el tercero se retirara y dejara paso al segundo candidato de los dos partidos, ¿no? Del nuevo Frente Popular y del partido de Macron, que hubiera obtenido el mejor resultado. Entonces yo creo que hay que esperar al domingo para ver efectivamente cómo cuadra todo y cómo se acaban componiendo las mayorías o las minorías en este caso, ¿no? Entonces en ese sentido yo creo que hay que, sin desmerecer la gravedad de la situación y la gravedad del resultado, yo creo que es importante recordar que pasa un poco como en las elecciones europeas. La ultraderecha no venía a crecer, venía a convertirse en la segunda fuerza política de Europa y no lo consiguió. La ultraderecha en Francia venía a obtener la mayoría absoluta, es más, hizo de esa bandera su campaña electoral. Recuerdo que su candidato dijo que solo gobernará y solo será primer ministro si tiene la mayoría absoluta, y no ha obtenido esa mayoría absoluta. Yo creo que ahora hay que ver qué pasa durante toda esta semana, hay que ver si efectivamente se producen los acuerdos y las retiradas y ver cómo queda definitivamente el resultado. De todas formas, para mí la clave va a estar en ese casi 10% de votantes que todavía han votado a los republicanos, al partido de Sarkozy, a la derecha tradicional. Las encuestas le daban entre un 5 y un 6 y se han quedado prácticamente en un 10. Yo creo que ese 10% va a decidir buena parte del resultado final, que haga el votante conservador tradicional, si se va con la extrema derecha o apuesta por la alternativa. Carlos. Yo no sé si el próximo domingo saldremos en Francia con una situación de cohabitación, que no sé, la primera vez, o de bloqueo, o de conflicto institucional, yo no lo sé. Lo que sí creo que hay que preguntarse por qué ha ganado con tanta claridad el partido de Le Pen en Francia, ¿no? Ahí están las claves, y efectivamente yo creo que en la Francia rural, en la que no vive, que es muy mayoritaria, en la que no vive en las grandes ciudades, tiene 3 problemas, o sufre 3 problemas, además,
los relacionados con la inmigración, los relacionados con la evidente y palmaria falta de seguridad ciudadana y también, como no, los relacionados con la bajada de un poder adquisitivo de toda esa gente que no vive en los grandes núcleos urbanos. Hay un descontento muy grande, pero sí hay que preguntarse por qué ha ganado. ¿Por qué ha ganado ese partido que tanta alarma y tanta inquietud genera, ¿no? Pues cuáles son las claves, o la gente se ha equivocado. Entonces, ahí hay un problema, ni los socialistas ni Macron que han conseguido resolver, no han conseguido darle respuesta durante muchos años a los grandes problemas de los ciudadanos. Entonces hay que ir a esas claves y el domingo ya veremos lo que ocurre. Y si hubiera una cohabitación, si nos ponemos en ese escenario, habría que ver también cuál sería la forma de gobernar o de gestionar de esta señora o de su delfín, ¿no? Si ocurre como en muchos partidos similares, ocurre como Meloni, que parece que se está yendo a la centralidad poco a poco, ¿cuál sería la estrategia? Pero eso ya sería un futurible que todavía queda tiempo. De todas formas, decías tú una cosa, Cristina, que que como que no se había leído la dinámica que había debajo, ¿no? Decías tú textualmente, claro, no la leyó Macron, que convocó elecciones en caliente, no podía prever Macron, que es verdad, que yo creo que no reflexionó ni 15 segundos, porque no teníamos resultados oficiales todavía, o sea, sobre sondeo, que es verdad, y esto lo insistimos siempre, que en Francia la clavan habitualmente, pero sobre el sondeo ya convocó elecciones. Él era el primero que debería haber sabido leer lo que iba a pasar. Es que las personas son las que hacen la política y la personalidad de Macron es una personalidad muy definida. Justamente ahora lo estaba pensando al hilo de lo que decía Carlos de esa posible cohabitación, ¿no? Sí. Si por algo se define Macron es por su soberbia, que yo creo que está en la base precisamente de esa convocatoria anticipada de elecciones a los 5 minutos de conocer los sondeos de las europeas, ¿no? Es un puñetazo encima de la mesa de conmigo o contra mí. Bueno, pues Francia te ha dicho que contra ti. Y además te lo ha dicho de una forma bastante contundente. Exacto, contra ti. Pero es que yo tuve la misma sensación cuando le escuché el discurso que hizo después de las últimas presidenciales, donde ganó, pero estábamos todos conteniendo la respiración también. O sea, es que ya van muchas veces que en Francia vamos conteniendo la respiración y cada vez queda menos oxígeno. Y en ese discurso yo creo que ya había dejado claro que no entendía lo que estaba pasando en su país. Es una persona que yo creo bastantes dificultades para comprender esos movimientos profundos más allá del Elíseo, más allá de lo que es la dinámica de ese París cosmopolita y de esa Europa en la que él se está a gusto y está cómodo, ¿no? Si se diera esta cohabitación, imagínate cómo podría ser una dinámica entre Macron y la extrema derecha o entre Macron y los representantes del nuevo Frente Popular. Es una cohabitación que yo creo que no es comparable a las que pues, se pudieron dar en tiempos de Mitterrand o en otros momentos, justamente por la personalidad de Arnaud Coustat de Macron y por las dificultades que iba a tener para para cohabitar, es decir, para compartir el poder, que además en Francia, ojo, porque no es, a veces nos cuesta aquí entenderlo porque es muy distinto, ¿no? Pero hay funciones y competencias tasadas del jefe de Estado y del jefe de gobierno que son diferentes. Claro, pueden ser contradictorias. Claro, y es importante, Antón, esto que dice Cristina, o sea, el mensaje es contra Emmanuel Macron, porque es que su fuerza política es la que ha quedado en tercer lugar, muy distanciada ya del segundo y evidentemente muchísimo del primero. Bueno, es que cuando por tercera vez le pides el voto a los franceses para parar a la ultraderecha y las dos veces anteriores el voto que pediste no sirvió para parar a la ultraderecha, lo raro hubiera sido que te hubieran dado la tercera oportunidad. Ya te han dado dos en las elecciones presidenciales. La segunda ya por los pelos. O sea, ya estuvimos efectivamente todos dudando hasta el último segundo. Acordaros de lo que fue la segunda vuelta de las presidenciales, ¿no? Y ahora lo que ha pasado es que convocas unas elecciones, nadie sabe muy bien por qué, sin ni siquiera consultar a tu partido, buscando volver a situarte en el centro como, digamos, el muro de contención frente a los extremos. Y lo que te han dicho es que no, mira, el muro de contención no. O sea, ya has tenido una primera presidencia, ahora tienes una segunda y no has conseguido parar, como nos prometiste, a la ultraderecha. Y lo que hemos visto es que una parte del electorado, lógicamente, se ha quedado con la opción Macron, pero lo que realmente ha movilizado y lo que realmente ha activado al voto para parar a la ultraderecha ha sido, yo creo que la gran novedad, seguramente imprevisible para Macron el día que convocó elecciones, que es el Frente Unitario de la Izquierda. Vamos a dejar aquí el análisis. Perdona, Carlos, es que quiero ir puntualmente a publicidad porque a las 9 en punto está con nosotros el presidente del gobierno con un tiempo determinado porque después tiene cosas en la agenda y por eso quiero saludarle.
Son las 9 de la mañana, las 8 en Canarias. Pedro Sánchez, presidente del Gobierno. Muy buenos días. Buenos días. ¿Qué tal está? Bien. Bien. Déjeme que empiece por lo más reciente, que es lo que estábamos comentando ahora en el análisis en Hoy por Hoy, que es la victoria, el resultado de las elecciones en Francia, la victoria de la ultraderecha con una participación récord y una victoria también histórica. Nunca había ganado unas elecciones, aunque es primera vuelta, la ultraderecha en ese país. ¿Qué valoración hace? Yo diría dos términos. El primero, el de la alerta, porque efectivamente este avance de la ultraderecha en Francia no es ajeno a lo que está sucediendo en otras partes del mundo, también en España. Estamos viendo cómo la ultraderecha, de manera directa o indirecta, es decir, a través del Partido Popular o a través de Vox, o ahora también Alvise, está avanzando en las posiciones tanto demoscópicas como institucionales. Pero también un motivo de orgullo, porque efectivamente el pasado 23 de julio, en las elecciones generales en España, demostramos que podemos ganar a la ultraderecha, frenarla y continuar avanzando con políticas progresistas. Por tanto, bueno, yo no doy por hecha la victoria de la ultraderecha en Francia. Creo que todo pasa por el Partido Socialista, su fortaleza y también la unidad de la izquierda. Y bueno, eso también tiene su lectura en España. Sobre qué tareas tienen los socios del gobierno a la izquierda del Partido Socialista y en segundo lugar, esa convicción de que al final la ultraderecha siempre se la gana gobernando, poniendo en marcha políticas progresistas que desmientan uno a uno con los hechos, pues todos los bulos que van propagando. Y creo que eso es lo que está haciendo el gobierno de España de 6 años a esta parte. Porque, presidente, ¿cómo podría afectar a Europa una victoria importante de la ultraderecha en Francia? Se lo digo porque ahora han conseguido los europeístas, de alguna manera, tirar adelante los nombramientos, los nuevos nombramientos en la Unión Europea, con un enfado de Giorgia Meloni considerable. ¿Cómo puede afectar que un país como Francia tenga al frente también a la ultraderecha, tuviera al frente también a la ultraderecha? Francia es, junto con Alemania, el principal eje de avance de la construcción europea. Y se da la paradoja, efectivamente, como usted bien indica, Ángels, de que en un momento en el que Europa necesita avanzar, necesita federalizar muchas de sus políticas. Por ejemplo, pensemos en los fondos europeos, los que están reindustrializando y contribuyendo al crecimiento económico y la creación de empleo en nuestro país, al cambio de modelo productivo. Bueno, eso es consecuencia de una federalización, de la mutualización de la deuda pública y, por tanto, de hacer de la transición ecológica, por ejemplo, un bien público europeo. Financiar con recursos comunes bienes públicos comunes, como pueda ser, por ejemplo, el desafío del cambio climático. Y se da la paradoja de que frente a eso hay una reacción de sociedades que votan por una renacionalización de esas políticas europeas. Es decir, van en contra, digamos, de los tiempos, de las necesidades que tenemos de abordar respuestas comunes a desafíos comunes. Bueno, yo creo que eso puede tener su trascendencia, pero insisto, vamos a esperar al próximo domingo. Yo sigo teniendo esperanza en la movilización de la izquierda francesa y, sobre todo, al final, en que las sociedades se den cuenta de lo importante que es apostar por políticas progresistas, por gobiernos progresistas, que con hechos están demostrando, como está haciendo el gobierno de España, que se pueden desmontar esas falacias y esos bulos, ¿no? Yo recuerdo antes de las elecciones europeas, lo decía, cuando aquí se congregó la internacional ultraderechista con el presidente de Argentina, Milei, con el señor Abascal, también con la participación de Meloni, de Orbán, el primer ministro de Hungría. Cómo no es casualidad que se reúnan en España, porque es aquí en España donde estamos demostrando, por ejemplo, que se puede subir el salario mínimo interprofesional y crear empleo, como estamos creando como nunca, que se puede reforzar el estado del bienestar y consolidar las cuentas públicas, reduciendo el déficit público y la deuda pública, que las políticas feministas son políticas también que hacen más fuerte a nuestras sociedades, o que las políticas de transición ecológica no están reñidas ni con el campo ni tampoco con la reindustrialización de nuestra economía. Por tanto, creo que hay que dar una batalla a la ultraderecha democrática, y eso se tiene que dar con la movilización de la ciudadanía y, en segundo lugar, también con esto que estamos haciendo en España, es decir, que gobernando es la mejor manera de combatir esos bulos y esa desafección que provoca con sus políticas. Pero gobernando, y además hacía usted referencia antes a la demoscopia. Estamos dando la encuesta de 40DB para la SER y El País, y es verdad que el Partido Socialista sube, pero el bloque de la derecha sigue sumando más, y no porque el PP y Vox crezcan, porque incluso bajan, pero porque hay la aparición de una nueva
ultraderecha más a la derecha de Vox. Entonces usted me pone los hechos, el salario mínimo, el escudo social, me pone los hechos en un lado, pero la ultraderecha sigue subiendo. Bueno, es que es un fenómeno global. Esto no es algo que esté sucediendo solamente en España o en Francia o en Estados Unidos. Ha habido, además, en esta tertulia y en estos informativos, mucho eco del debate entre Biden y Trump, ¿no? ¿Cómo se combate la mentira? Cómo de repente en un debate, a mí me sucedió también con el señor Feijóo en las elecciones generales, ¿no? Cómo el señor Biden combate a alguien como es el señor Trump, que lo que hace es, bueno, pues no respetar los mínimos códigos de un debate sobre la veracidad de las afirmaciones que uno hace. Bueno, creo que efectivamente estamos hablando de un fenómeno global, pero creo que la toma de conciencia de la sociedad española el pasado 23 de julio, con esa petición, esa demanda que hice de aclarar exactamente qué dirección debía tomar España, si continuar con los gobiernos del Partido Popular con Vox o continuar consolidando políticas progresistas con un gobierno de coalición progresista, ahí estuvo el resultado. Usted me dice, bueno, un año después, lo que se ve en esta encuesta de 40DB para el Grupo Prisa es, uno, que más o menos los dos principales partidos tenemos los mismos guarismos, los mismos porcentajes, un poquito más arriba, un poquito más abajo, y que lo que se ve en la ultraderecha es una mayor fragmentación, que es algo que siempre hemos dicho al señor Feijóo y al Partido Popular. Si uno pacta con la ultraderecha, no está reduciendo ese peso político de la ultraderecha, sino que además lo que se está haciendo es, bueno, ser devorado por esa ultraderecha y contribuir a que crezca esa ultraderecha en forma de nuevos partidos políticos, como es el caso de Alvise. En esa encuesta también se ve, presidente, que lo ha saltado usted se lo ha pasado por alto, se ve que el espacio a la izquierda del Partido Socialista cae y cae de manera importante. O sea, ahora mismo Sumar obtiene la mitad de apoyos de los que obtuvo el 23 de julio. Yo recuerdo, además, fue una entrevista, una conversación que mantuvimos usted y yo, que usted dijo la importancia que para usted tenía que ese espacio a la izquierda del PSOE fuera un espacio fuerte también para poder reeditar gobiernos de progreso. ¿Cuánto le preocupa que ese espacio se esté debilitando tanto? Bueno, sin duda, yo creo que ese diagnóstico lo comparto. Fíjese que el 28 de mayo la izquierda perdió muchos gobiernos, tanto municipales como autonómicos, precisamente por la fragmentación a la izquierda del Partido Socialista. Y yo siempre he sido respetuoso con ese espacio en cuanto a cuál es la dirección y la orientación que deben tomar, y yo espero que encuentren esa mejor solución, porque efectivamente puede haber diferencias, discrepancias en torno a ese espacio, pero si uno mira lo que tiene enfrente, y lo que tiene enfrente es muy serio, es muy grave, porque es cuestionar no los logros de estos últimos 6 años de la acción del gobierno de coalición progresista, sino muchas de las cosas que hemos logrado como sociedad durante estos últimos 45 años de democracia. Es decir, que aquí estamos viendo cómo el Partido Popular pacta con un partido, como es el del señor Abascal, que nada más y nada menos está poniendo en cuestión la violencia machista, después de lo que hemos visto este fin de semana, que lleva en sus listas a personas condenadas por violencia machista, que no habla de violencia de género, habla de violencia intrafamiliar. Entonces, son pasos hacia atrás, es un túnel del tiempo en el que la sociedad española debe ser consciente de los riesgos, de los peligros que entraña y, en segundo lugar, ser consciente también de que la democracia, los avances en derechos y en libertades no se defienden solamente una vez cada 4 años votando, sino se defienden todos los días. Por ejemplo, usted, cuando hoy abre los informativos hablando sobre esa violencia machista, alertando sobre los números tan insoportables y dramáticos que está viviendo la sociedad española. Bueno, todo este tipo de mensajes, de discursos, son los que diariamente tenemos que combatir con la palabra, con la acción política y, en definitiva, con la democracia. Déjeme que le pregunte por el acuerdo para la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Se firmó el martes y al día siguiente se manifestaron diferencias sobre lo que se había firmado, sobre el documento que firmaron las dos partes, Partido Popular y Partido Socialista. Con lo que se ha firmado, con lo que está escrito y registrado, además, el PSOE se compromete a aprobar una reforma según la cual los jueces elegirían a los jueces como defiende el Partido Popular. A ver, si me permite, lo primero, porque es la primera vez que me manifiesto sobre esta cuestión después del pasado martes, yo creo que la semana pasada fue una gran semana para los acuerdos, tanto en España como en Europa. Y así lo siento. Después de 5 años, casi 6 años, el Partido Popular incumpliendo la Constitución, pues volvieron al acuerdo, volvieron al cumplimiento constitucional. Yo creo que esto es muy bueno.
Es muy bueno para la sociedad española. Primero porque la sociedad española, aunque no fuera consciente de ello de manera directa, estaba sufriendo este bloqueo, las consecuencias de este bloqueo, en forma de retraso en la resolución de conflictos judiciales, en forma de recursos económicos que debíamos poner para poder, desde el punto de vista del gobierno, complementar la carestía que estaba sufriendo el Tribunal Supremo y también el gobierno de los jueces. En definitiva, creo que es una muy buena noticia. A partir de ahí, hombre, a mí me llama mucho la atención que el Partido Popular hable de despolitizar la justicia y ya le esté diciendo a los vocales de ese nuevo Consejo General de Poder Judicial, antes de ser elegidos por el Congreso de los Diputados, qué es lo que tienen que aprobar. Hombre, dejemos trabajar a los vocales del Consejo General del Poder Judicial y luego, cuando pues acuerden entre ellos qué es lo que deben hacer para reforzar esa independencia, pues entrarán en el Congreso de los Diputados y en el Senado. Pero es que aquí, como en todas las cosas que están pasando, Ángels, aquí el Partido Popular le critica al gobierno lo que ellos hacen. Ustedes no son un partido de Estado, he escuchado al señor Feijóo decir, por el Partido Socialista, quien lleva 5 años incumpliendo la Constitución. Queremos despolitizar la justicia y ya le están diciendo a los vocales lo que tiene que aprobar dentro de 6 meses. No, lo que le quiero decir con esto, en todo caso, como presidente del gobierno, a mí me parece que es una extraordinaria noticia el que hayamos podido llegar a un acuerdo, el que se cumpla la Constitución en un aspecto fundamental para el correcto funcionamiento de nuestra democracia, y también le digo, yo aspiro a que este entendimiento no sea flor de un día, que podamos entendernos con el principal partido de la oposición en otras muchas cosas. Porque fíjese, yo lo he dicho en muchas ocasiones, este es el gobierno de los acuerdos. Y esto es la cotidianidad, la costumbre de este gobierno. Nosotros hemos llegado a acuerdos con todas las fuerzas parlamentarias, con todas las fuerzas políticas, salvo con una, con la ultraderecha. Y me gustaría que no fuera flor de un día, sino que pudiéramos llegar a otros acuerdos. Por dejarlo claro, presidente, porque además escuchamos a Esteban González Pons, que fue uno de los negociadores, diciendo blanco y en botella. Lo que dice, que además utilizó estas palabras, lo que dice el acuerdo es que los jueces elegirán a los jueces. Y yo le pregunto al presidente del gobierno, ¿eso es lo que dice el acuerdo? A ver, los jueces ya eligen a los jueces. Es así. Las propuestas que se envían al Congreso de los Diputados no los eligen los grupos parlamentarios. Son propuestas que inicialmente vienen de los jueces o de las asociaciones de jueces. Y en segundo lugar, insisto, si queremos despolitizar la justicia, dejemos a los nuevos vocales trabajar y llegar a un acuerdo. El acuerdo lo que dice claramente es que van a estudiar esos nuevos vocales en el derecho comparado cómo podemos reforzar la independencia del Poder Judicial, y que cuando lleguen a ese acuerdo, que debe ser transversal con una mayoría de 3/5, pues esa propuesta se llevará en un plazo de 6 meses a las Cortes Generales. Yo insisto, es que ya... Y ahí se votará. Claro, ahí se votará, pero ahí que el Partido Popular ya esté diciéndole a los nuevos vocales, sin ser aún elegidos, lo que tienen que decidir y lo que tienen que acordar, y luego acusar al gobierno de España de politizar la justicia, hombre, dejemos trabajar, insisto, sobre este acuerdo, nuevo Consejo General de Poder Judicial. Sobre este acuerdo, otra cosa, porque ayer escuchábamos en una entrevista a Alberto Núñez Feijóo diciendo que ustedes aceptaron el acuerdo porque Europa les advirtió de que iba a hacer público un duro informe contra las prácticas invasivas que su gobierno está cometiendo en el ámbito de la justicia. ¿Es eso cierto? Eso es mentira. Es mentira, lo desmintió ayer el ministro de Justicia y es... No hubo ningún tipo de advertencia, ni va a haber ningún tipo de advertencia. Lo que ha habido, Ángels, en esto ha sido durante 5 años, pues un intento sistemático por parte del gobierno de España de llegar a un acuerdo con el principal partido de la oposición para cumplir con la Constitución. Y ya yo hasta incluso lo decía medio broma, medio en serio, ya solamente nos falta la mediación del secretario general de Naciones Unidas. Lo que nos dijo, lo que nos pidió además a mí personalmente el señor Feijóo es: necesito la mediación de la Comisión Europea. Bueno, pues perfecto, nos fuimos a Bruselas. La dicen porque no se fían de ustedes. Bueno, esas son las cosas que dicen, ¿no? Pero esto es así. Y por tanto, yo creo que tenemos una puerta abierta para que podamos llegar a acuerdos en otras muchas materias. No se habla solamente de instituciones como puede ser el Banco de España, la Comisión Nacional de Mercado de Valores, de la CNMC, sino por qué no podemos llegar a acuerdos en materias que son muy importantes para los ciudadanos, como pueda ser la renovación del Pacto de Estado contra la violencia de género,
la reforma de la ley de extranjería para dar una solución a territorios que están sufriendo la presión migratoria, como pueda ser las Islas Canarias o ciudades autónomas como Ceuta y Melilla, o por qué no poder llegar a un importante acuerdo sobre financiación autonómica que llevamos pendiente desde el año 2010. Bueno, estas son las cuestiones que creo que interesan a los ciudadanos y por las que está abierto el gobierno de España a llegar a acuerdos con el principal partido de la oposición. Pero fíjese, insisto, este es el gobierno de los acuerdos. La costumbre de este gobierno es llegar a acuerdos, aunque, bueno, pues sea noticia con el Partido Popular del señor Feijóo llegar a un acuerdo con ellos. Y creo que además el valor del acuerdo lo estamos viendo, y permítame solamente esta digresión, en el ámbito económico. Creo que el desempeño económico de nuestro país es una buena prueba de la gestión que está haciendo este gobierno y de la importancia y el valor del acuerdo. Nosotros hemos llegado a acuerdos con todo el mundo. Hemos llegado a acuerdos con los agentes sociales, con los sindicatos y los empresarios, nada más y nada menos que para hacer una reforma laboral que ha hecho que 3,5 millones de trabajadores y trabajadoras, desde que se aprobó esa reforma laboral, hoy tengan un contrato estable. De más respecto a antes de esa reforma laboral. La reconstrucción del Pacto de Toledo, el acuerdo con la comunidad educativa y la comunidad científica para una nueva ley de formación profesional, una nueva ley educativa, una ley también de ciencia. En definitiva, acuerdo con las comunidades autónomas, recuerdo con la pandemia. Hemos llegado a acuerdos con todas las formaciones políticas, salvo con Vox. Y creo que este es el gobierno de los acuerdos. Lo hacemos por necesidad, porque no somos un gobierno con una minoría parlamentaria, pero también por convicción, porque con esos acuerdos logramos abonar algo muy importante, que es la paz social. Y esa paz social yo creo que es uno de los principales motores del crecimiento económico que tiene nuestro país. Ha abierto algunos temas que quiero después entrar en ellos, como es la violencia machista, como es el reparto de los migrantes de las comunidades más apretadas, pero déjeme que, ya que estábamos con tribunales, terminar con esto. El fiscal general del Estado debe dimitir si es imputado por la filtración de datos de la pareja de Isabel Díaz Ayuso. El fiscal general del Estado tiene todo el apoyo del gobierno de España. Y lo que me parece absolutamente indecente, es ver cómo dirigentes del Partido Popular, este fin de semana incluso, ya están diciendo que esta semana va a ser una extraordinaria semana para la justicia porque se va a imputar al fiscal general del Estado. Y lo dicen aquellos que critican al gobierno de España por una supuesta politización de la justicia. Bueno, lo que ha hecho el gobierno de España ha sido precisamente, con este acuerdo, despolitizar la justicia y el secuestro de la justicia en el que tenía asumido el Partido Popular con el bloqueo del Consejo General del Poder Judicial. ¿Debe dimitir o no debe dimitir el fiscal general del Estado? Creo que he sido bastante claro. Por supuesto que no tiene que dimitir porque cuenta con todo el apoyo del gobierno de España. Pero fíjese, porque creo que es muy importante que los oyentes sean conscientes de cuál es, primero, la causa. El origen de todo esto. El origen es que el fiscal general del Estado, para defender, en este caso, a la Fiscalía de Madrid, lo que hace es publicar una nota aclarando un bulo que sale de la mano derecha de la presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid, el señor Miguel Ángel Rodríguez, para tratar de desinformar sobre un caso que afecta directamente a la presidenta de la Comunidad de Madrid. ¿Y se le va a imputar por eso al fiscal general del Estado? Hacía usted referencia a unas declaraciones eran de Miguel Tellado, las hemos escuchado además hace unos minutos en este informativo. Esta va a ser una gran semana porque va a haber la imputación del fiscal general del Estado y también porque el viernes su mujer va a tener que ir a declarar ante un juez que investiga su actividad empresarial. Usted siempre ha defendido que no hay nada ilegal y que además que confiaba en que el tiempo y las instituciones, el funcionamiento correcto de las instituciones colocaran todas las cosas en su sitio. ¿Esperaba que su mujer fuera llamada a declarar? Yo es que creo que, en fin, después de ver sobre todo para que los oyentes lo entiendan, todo esto parte de una denuncia de un sindicato ultraderechista como Manos Limpias. Bueno, le llamo sindicato porque así se autodenominan, ¿no? Es un pseudo sindicato de ultraderecha como Manos Limpias, que presenta desinformación, bulos, recortes de prensa y que caen efectivamente en el juzgado número 41. Que son precisamente esas informaciones, esos bulos, desmentidos por la Guardia Civil. Que luego la Fiscalía Europea y la Audiencia Provincial limita el ámbito de investigación. Y ahora mismo, mi esposa ha presentado varios recursos, aún por responder, sobre cuáles son los motivos por los cuales se le cita el próximo viernes. Y estamos a la espera. ¿Usted cree que el juez Peinado está siendo imparcial en el tratamiento del caso que afecta a su esposa? Yo espero que no. Yo quiero pensar que no.
pero efectivamente hay recursos que todavía se deben responder por parte del juez sobre cuáles son, bueno, aquellos aspectos sobre los que se va a llamar a declarar a mi esposa. Pero bueno, en todo caso, creo que desde el punto de vista político, lo que yo tengo que decirle a los ciudadanos son dos cosas. La primera, absoluta tranquilidad y confianza, porque no hay nada. No hay nada. Y fíjese que el Partido Popular esté situando esto como uno de los principales elementos de su oposición demuestra que no tienen nada. Por tanto, tranquilidad y confianza. Y en segundo lugar, hombre, yo tengo muy claro, no soy ingenuo de por qué hacen esto. El 23 de julio ellos intentaron, desde el punto de vista político, acabar con este gobierno de coalición progresista. Y hay poderes claramente alineados con una estrategia judicial de acoso y derribo a este gobierno, o a mi persona como presidente del gobierno, por defender las cosas que defiendo. Por defender pues, una política territorial de convivencia, por defender una política social y una política laboral de dignidad para los trabajadores y trabajadoras, por defender políticas progresistas que están siendo puestas en cuestión por la derecha, la ultraderecha allí donde gobiernan. Por tanto, hombre, es evidente que desde el punto de vista de lo que yo he llamado la máquina del fango, pues este es un caso de libro. Tenemos a un sindicato, o mejor dicho, a un pseudosindicato ultraderechista que plantea una denuncia, con bulos y desinformación. Tenemos a los pseudomedios digitales propagando esos bulos y esa desinformación. Y luego tenemos, bueno, pues los altavoces del Partido Popular y de Vox pedaleando sobre la nada, sobre el fango. Y yo creo que este es uno de los elementos fundamentales que yo me he comprometido además, después de esos 5 días de reflexión que me tomé, a liderar, bueno, mejor dicho, quiero ser preciso, no a liderar, sino a impulsar como presidente del gobierno. Déjeme que ahora le voy a preguntar precisamente por alguna de esas medidas, pero quiero hacerle una última pregunta y se lo voy a preguntar abiertamente. ¿No hay nada en la actividad profesional de su mujer que, sin constituir delito, que no sea un hecho delictivo, pero que pueda ser reprochable? Nada. No hay nada. Absolutamente nada. Aunque no sea constitutivo de delito. No hay nada. Pues entonces le pregunto, en estas medidas de regeneración democrática, en ese paquete que usted, en el que está trabajando, y eso fue lo que usted anunció después de esos 5 días que se tomó, ¿hay alguna medida para estrechar el margen que tienen los jueces para abrir investigaciones basadas en bulos y en mentiras? Bueno, hay sentencias del Tribunal Supremo, es decir, hay jurisprudencia del Tribunal Supremo. Pero en segundo lugar, si me permite entrar de lleno en el tema del Plan de Acción Democrática, le quiero hacer varios anuncios. El primero es que voy a comparecer el próximo 17 de julio en el Congreso de los Diputados para presentar la propuesta de acción democrática, de calidad democrática del Gobierno de España. El 17 de julio. He hecho algunos anuncios ya sobre en qué va a consistir. He hablado de que vamos a modificar la ley de derecho al honor, de derecho a la rectificación, y también quiero anunciarle que una de las propuestas que voy a plantear al Congreso de los Diputados es la modificación de la ley de publicidad institucional, que va a cumplir ya tiene 20 años, y que no incorpora el fenómeno de la digitalización de la información y de los medios de comunicación. Y creo que es importante que, siguiendo la estela de Europa, incorporemos transparencia en la financiación con recursos públicos de estos medios digitales o pseudomedios digitales y tabloides digitales, porque lo que no es aceptable es que con recursos públicos se esté financiando la desinformación y los bulos, como estamos viendo por parte de algunos gobiernos de la derecha con la ultraderecha. Y en segundo lugar, lo que estamos también estudiando, y es una de las propuestas que haré al Congreso de los Diputados, es establecer un máximo de financiación pública para los medios de comunicación. Porque lo que está sucediendo es que hay medios de comunicación que solamente tienen recursos públicos, no tienen lectores. Y por tanto eso pone en grave riesgo la independencia de esos medios de comunicación que devienen algunos de ellos en pseudomedios de comunicación digitales. Por tanto, el 17 de julio compareceré en el Congreso de los Diputados, presentaré el plan de acción y de calidad democrática y posteriormente a ello lo que haremos será abrir una ronda de consultas, de trabajo, el gobierno de coalición progresista, con todas las fuerzas parlamentarias que quieran participar de este plan de acción de calidad democrática, y a la vuelta del verano pondremos en marcha
todas las medidas legislativas desde el punto de vista del Gobierno de España o desde el punto de vista de los grupos parlamentarios, porque hay algunos elementos que afectan más al Congreso de los Diputados de lo que puedan afectar, en este caso, al Poder Ejecutivo. ¿Y son medidas, presidente, que conocen ya sus socios de gobierno? Sí, algunas. Estamos trabajando con el gobierno, en el Gobierno de Coalición Progresista, con el partido de Sumar y efectivamente con mis socios parlamentarios estamos trabajando, pero en todo caso, a partir del 17 de julio será cuando abramos esa ronda de consultas con los grupos parlamentarios de manera mucho más sistemática e insisto, a la vuelta de verano presentaremos ya esa guía, ese plan de calidad democrática que creo que va a reforzar a nuestra democracia y que además quiero trasladarle a la ciudadanía que confíen en el sentido de que va a ser plenamente acorde con la normativa europea, con las directivas que hemos aprobado, la última, la más reciente, en el mes de abril, con el concurso también del Partido Popular Europeo, que fue esa ley de independencia de los medios de comunicación. Es decir, garantizar la transparencia, la pluralidad informativa, luchar contra los bulos y la desinformación, porque efectivamente está haciendo daño a la convivencia y al correcto funcionamiento de sociedades democráticas. Y al final abren las puertas a pues fenómenos como los que hemos empezado a hablar en esta conversación, en esta entrevista, como es, por ejemplo, el avance de la ultraderecha. Presidente, negociaciones con Cataluña. ¿Ha ofrecido a Cataluña una financiación singular? ¿En qué está pensando exactamente? ¿Cómo definimos lo de singular? Bueno, fíjese, la Comunidad de Madrid es una comunidad altamente poblada con poco territorio. La Comunidad de Castilla y León es una comunidad con mucho territorio y poco poblada. Es decir, todas las comunidades autónomas tienen sus singularidades. Y por tanto tenemos que respetarlas e incorporarlas, porque eso al final también es la garantía de la igualdad, tratar de manera desigual a quien es desigual. A partir de ahí, este es un gobierno que, para que nos entiendan los ciudadanos, cuando hablamos de financiación autonómica, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de cómo financiamos la sanidad pública, la educación pública, la dependencia, todas aquellas políticas del estado del bienestar que están en manos de las comunidades autónomas. Este es un gobierno, desde 6 años a esta parte, que lo que ha hecho ha sido fortalecer los pilares del estado del bienestar. Hemos puesto más recursos que nunca para la dependencia, por cierto, revirtiendo los recortes que infligió la derecha cuando gobernaba en el Sistema Nacional de Dependencia. En educación, por ejemplo, estamos avanzando en la universalización de la educación de 0 a 3 años, en política de vivienda o también en sanidad. Y los datos están ahí. Nosotros, fíjese, Ángels, que en estos 6 años hemos invertido, o hemos transferido, para ser más exacto, a las comunidades autónomas nada más y nada menos que 250.000 millones de euros más de media que lo que hizo el señor Rajoy cuando gobernó España, ¿no? Por tanto, hay una apuesta clara por reforzar los pilares del estado del bienestar que están en manos de las comunidades autónomas. Y hay una apuesta clara también por incorporar esas singularidades de todos los territorios al nuevo sistema de financiación autonómica. Pero no debería ser, presidente, una negociación multilateral. Hay 17 singularidades, y esto lo hemos hablado aquí en este programa muchas veces, hay 17 singularidades. ¿Debería ser la negociación multilateral? Bueno, es que además la Constitución te lo dice. Fíjese, yo siempre he dicho, miren, el Gobierno de España se atiene a lo que dice la Constitución y lo que dice la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas. Habla de principios tales como la corresponsabilidad fiscal, la lealtad institucional, la estabilidad presupuestaria, la suficiencia financiera, la solidaridad y la equidad. Yo creo que el principal problema que afronta ahora mismo el Estado autonómico cuando hablamos de la financiación, de los ingresos públicos para poder sostener los pilares del Estado del Bienestar, es por un lado los recursos, pero sobre todo esta competencia fiscal a la baja que han abierto los gobiernos del Partido Popular con Vox. Porque la paradoja, para que comprendan los ciudadanos que no están tan al tanto de este debate, es que estamos viendo cómo estos gobiernos del Partido Popular o del Partido Popular con Vox están reduciendo los impuestos o suprimiendo los impuestos a los ricos, por tanto hay un detraimiento de los ingresos públicos y por tanto un deterioro de los servicios públicos, y además le piden al Gobierno de España que les dé más recursos. ¿Qué le parece? ¿Se rompe por ahí más la solidaridad que por una diferente financiación, dependiendo de las comunidades?
Es evidente, la financiación de cada comunidad autónoma es distinta, aunque evidentemente tiene unos parámetros, digamos, comunes, y de ahí la multilateralidad a la cual usted antes hacía referencia. Pero no es lo mismo la financiación que tiene la comunidad de Asturias o de Galicia que la que puedan tener comunidades autónomas altamente o densamente pobladas, como pueda ser la catalana, la valenciana o la madrileña, ¿no? Pero bueno, es un debate que tenemos abierto. Es que desde 2010 que no renovamos el sistema de financiación autonómica. El Gobierno de España, desde luego, muestra su voluntad de abrir ese proceso de diálogo, negociación y acuerdo con todas las fuerzas políticas. Y creo que el principal interpelado debería ser el partido que ahora mismo, bueno, pues ostenta la mayor parte de los gobiernos, ya sea en solitario o en coalición con la ultraderecha. ¿Sabe qué pasa, que es el presidente? Partido Que son Popular. debates que son importantes y que se tienen que abordar en un momento determinado. Lo mismo pasaba con los indultos, con la amnistía, pero como siempre parece que este tipo de debates van ligados a cuestiones para dar estabilidad a su legislatura, la amnistía, con los votos suficientes para que usted pudiera gobernar. Ahora, para conseguir el acuerdo en Cataluña para poder hacer presidenta a Salvador Illa. ¿No cree que deslegitima un poco este tipo de debates el hecho de que se den casualmente cuando son necesarios electoralmente? Bueno, pero fíjese, no es verdad en esta cuestión, si me permite que le rebata. Usted ha hecho referencia en multitud de ocasiones a la necesidad de actualizar el sistema de financiación autonómica. Completamente. En mi investidura. Pero ya hace tiempo de eso. Por supuesto. En mi investidura yo también asumí el compromiso de tratar de lograr ese acuerdo de financiación autonómica. Es decir, este es un debate que lleva pendiente, insisto, desde el año 2010, que se tenía que haber actualizado, ¿no? ¿Qué es lo que he hecho como presidente del Gobierno durante estos últimos 6 años? Lo que le he dicho antes, 250.000 millones de euros más en transferencias vía financiación autonómica de lo que daban de media en 6 años el presidente Rajoy en su época al frente del Gobierno de España, ¿no? Y ahí no estamos incorporando, Ángel, si me permite, todos los recursos provenientes de los fondos Next Generation y los fondos europeos. Es decir, las comunidades autónomas están contando con una financiación que hacía muchísimo tiempo no tenían. Pero eso, insisto, implica que debemos avanzar en ese debate sobre la financiación autonómica, y yo, desde luego, es el compromiso que asumí en mi discurso de investidura. ¿Ve posible el acuerdo en Cataluña o ve más cerca una repetición electoral? Yo creo que hay mimbres para un acuerdo en Cataluña. Y además, los acuerdos siempre son difíciles de lograr, pero merecen la pena. Y creo que además en Cataluña merecen aún más la pena después de donde venimos. Es un tiempo de confrontación, de ruptura de marcos de convivencia que ha sufrido Cataluña y ha sufrido en consecuencia el conjunto de la sociedad española. Cataluña es una comunidad que ha sufrido mucho. Y es una comunidad, además, que a lo largo de estos últimos años, de manera reiterada, ha planteado con su voto una dirección clara de entendimiento transversal entre aquellos que no son nacionalistas y aquellos que son nacionalistas. Y creo que hay 2 organizaciones políticas. Fíjese, yo soy secretario general del Partido Socialista, Ángel, si me permite este paréntesis, desde el año 2014. Y voy a cumplir en este mes de julio, que iniciamos hoy, 10 años al frente de la Secretaría General del Partido Socialista. En 2014, que era el auge de Podemos, de Ciudadanos, de la muerte de los partidos políticos y el viva de las plataformas ciudadanas, había máximos dirigentes del nacionalismo catalán que teorizaban sobre la muerte de los partidos políticos y la mutuación de esos partidos políticos a plataformas. Fíjese dónde ha quedado todo eso. Y volvemos al punto de inicio. Y ese punto de inicio es la necesidad de que 2 partidos que representan a una opción no nacionalista y una opción nacionalista / independentista en Cataluña, es decir, el Partido Socialista y Esquerra Republicana de Cataluña, se entiendan. Y creo que además el presente y el futuro de la sociedad catalana pasa por ese entendimiento. Y yo tengo que reconocer la labor que ha hecho Esquerra Republicana durante mis años de gobierno, porque gracias a ellos pues he logrado una investidura para poder sacar adelante políticas progresistas. Gracias a ellos pues también hemos podido acompañar un proceso de normalización y estabilización y de reconstrucción de esa convivencia en Cataluña. Y creo que ahora mismo, después de la mala experiencia que ha habido en el gobierno de coalición entre el Esquerra Republicana y Junts per Catalunya, creo que hay que cambiar el paso, abrir una nueva etapa y que haya un entendimiento transversal, insisto, liderado por el Partido Socialista y por Esquerra Republicana. ¿Qué dosis de inestabilidad introduce en la legislatura nacional, en la legislatura de España, Junts per Catalunya?
Bueno, yo creo que Junts está en un camino en el que también tienen que saber leer lo que les ha dicho la sociedad catalana en estas últimas elecciones y de manera recurrente en las elecciones municipales y en las elecciones generales. Y creo que eso es algo que tienen que valorar ellos, que tienen que analizar ellos y que efectivamente, siendo una opción independentista, pues contribuir a la buena marcha de Cataluña y a la buena marcha en consecuencia de España, ¿no? Y tampoco creo que sea menor decirlo, pero gracias también al apoyo de Esquerra Republicana, de Junts per Catalunya, pues se ha logrado frenar a la ultraderecha en España. Hoy podríamos tener un gobierno del Partido Popular con Vox. Es decir, podría ser presidente del gobierno el señor Feijóo y el señor Abascal vicepresidente del gobierno. Y yo recuerdo muy bien, y no me parece menor volver a sacarlo lo que dijo el señor Abascal antes de las elecciones generales, que si hubiera un gobierno de coalición entre el Partido Popular y Vox, la situación en Cataluña no iba a ser igual, iba a ser peor que en el año 2017. Es que aquí hay gente que apuesta, no solamente hay separatistas, hay separadores. Y esos separadores han hecho del agravio y de la confrontación territorial su leitmotiv, y no solamente en la ultraderecha, también en la derecha española. Por eso he dicho que Cataluña ha sido una comunidad autónoma que ha sufrido mucho. Ha sufrido mucho la impericia de sus propios dirigentes nacionalistas, pero también la impericia y el oportunismo de políticos de la derecha y ahora también de la ultraderecha española, que han hecho del agravio y la confrontación territorial con Cataluña su leitmotiv para tratar de arañar votos en el resto de España. ¿O es que nos olvidamos, Ángels, de cómo el Partido Popular recurrió ante el Tribunal Constitucional artículos que fueron copiados por gobiernos autonómicos del Partido Popular y que hoy están vigentes, y en Cataluña no están vigentes por ese recurso ante el Constitucional del Partido Popular? Déjeme, presidente, que le pregunte por tres cuestiones que afectan muchísimo a la gente. Una de ellas la ha sacado ya usted en esta conversación, que ha sido el tremendo fin de semana que hemos tenido en violencia machista. ¿Hay que renovar el pacto contra la violencia de género? ¿Hay que aumentar los medios policiales de protección? ¿Hay que repensarlo? Lo primero, le agradezco mucho que saque este tema y que haya abierto su informativo con esta cuestión, porque efectivamente nos estamos hablando de algo que es estructural. Esta violencia es estructural. Y eso exige, a mi juicio, tres términos. El primero, el de la movilización. Y es una movilización que no puede ser solamente institucional o política, tiene que ser social. Tiene que ser reprobado, repudiado cualquier comportamiento machista o violento que podamos nosotros ser testigos en nuestro día a día, en nuestra cotidianidad. Y yo creo que eso fue el gran logro, la gran conquista de la ley de violencia de género, fue precisamente sacar de las paredes del hogar la violencia machista y hacerla una cuestión de Estado, porque es una violencia estructural. Por tanto, la movilización social es fundamental. Lo segundo es la adaptabilidad. Y ahí entro de lleno en su pregunta, porque efectivamente la violencia muta. Y estamos viendo cómo existe ahora una violencia de género que se ceba también en los niños y en las niñas, en los hijos y en las hijas, y por tanto en la violencia vicaria. O también en cómo podemos protegernos ante contenidos violentos en las redes sociales y en los medios de Internet. Y finalmente la consistencia en las políticas. Y yo creo que la consistencia en las políticas pues exige de recursos económicos, de compromiso de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que es total y absoluto, también del Poder Judicial, de la Fiscalía, y sin duda alguna la consistencia en las políticas por parte de todas las administraciones. Yo creo que aquí es muy importante volver a situar la responsabilidad en el Partido Popular de estar pactando con un partido político que niega la violencia machista, que niega la cuestión de género, de esta violencia estructural que sufren las mujeres por el mero hecho de ser mujeres. Y la consistencia también en las políticas. Fíjese, la semana pasada el Congreso de los Diputados dio luz verde, ahora va al Senado, a una nueva ley de paridad que nos sitúa al frente, en la vanguardia, del reparto paritario del poder económico, el político, en la sociedad española. Porque si el 50% de la sociedad son mujeres, pues el 50% también del poder político y el poder económico tiene que estar en manos también de las mujeres. Por tanto, bueno, yo creo que efectivamente tenemos, y estamos trabajando en ello, salvo con Vox, en el seno del Congreso de los Diputados, por lograr antes de finalizar este año
una renovación y una actualización y, por tanto, una adaptación del Pacto de Estado contra la Violencia de Género ante estas nuevas formas de violencia machista que se están produciendo, la violencia vicaria, como usted indicaba, o también el contenido a estos, el acceso a estos contenidos violentos en las redes sociales. La vivienda, presidente, que es algo que preocupa muchísimo a la gente, jóvenes y no jóvenes. Los precios del alquiler, por ejemplo, en ciudades como Madrid han subido un 15% en el último año. ¿Ha fracasado la norma del Ejecutivo que impedía subir los precios por encima del IPC? Yo creo que no. Vamos a ver. Recuerde en el debate cuando aprobamos definitivamente la ley de vivienda, en el Congreso de los Diputados la pasada legislatura, de que dijimos que era la primera ley de vivienda que se aprobaba en la historia de la democracia de nuestro país. Es decir, en 45 años el sector público, el Estado, no ha estado presente en las políticas de vivienda. Y cuando ha estado presente, ¿qué es lo que ha sucedido? Por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, por hacer mención al caso que usted decía, ha desamortizado mucha de esa vivienda pública, vendiéndola a fondos buitres. Por tanto, tenemos que dar tiempo a la aplicación y al desarrollo de la ley de vivienda. En segundo lugar, este es un gobierno que está poniendo muchos recursos económicos y recursos públicos en las políticas de vivienda pública. 5.500 millones de euros y más de 8.000 millones de euros que vamos a poner, por ejemplo, para ayudar a promotores y también a los jóvenes y familias no tan jóvenes en la adquisición de una vivienda a través de ese banco público que se llama el Instituto de Crédito Oficial. Y finalmente, sobre los pisos turísticos, ¿no? Creo que lo que hizo el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, fue un paso valiente, porque abrió un debate muy importante en la sociedad, y el Gobierno de España, pese a que nosotros no tenemos competencias en este ámbito, sí quedó mandatado por esa ley de vivienda para crear un grupo de trabajo y plantear una propuesta que vamos a hacer y vamos a plantear al conjunto de la sociedad y al resto de instituciones este mismo miércoles, donde efectivamente vamos a poner en marcha o vamos a proponer medidas para atajar uno de los principales problemas de nuestra sociedad, como es el alza de los precios derivado del aumento es una propuesta que podría tener como modelo la iniciativa de Barcelona. Bueno, creo que lo que tenemos... A ver, yo creo que tenemos que ser conscientes de que hay muchas competencias que están en manos de los ayuntamientos, de las comunidades autónomas, y el Gobierno de España lo que va a hacer es tratar de coordinar todos esos esfuerzos y también incorporar algunos nuevos. Por ejemplo, ¿qué es lo que estamos pensando? Oye, ¿podemos modificar la ley de propiedad horizontal para ver si ponemos coto al fenómeno de los apartamentos o pisos turísticos? ¿Podemos crear un registro a nivel estatal sobre estos pisos turísticos para que no haya un uso fraudulento o podamos controlar el incremento de estos pisos turísticos, sobre todo en las grandes urbes? Bueno, pues este tipo de medidas son medidas que queremos plantear al resto de administraciones y al conjunto de la sociedad. Pero creo que el mensaje político es para el conjunto de los ciudadanos y ciudadanas de que el Gobierno de España no permanece ajeno a esta cuestión y que, desde luego, con nuestras herramientas, en un Estado compuesto, donde hay muchas competencias que están en manos de las comunidades autónomas y los ayuntamientos, vamos a contribuir a resolver pues uno de los principales problemas que explica, como usted bien ha indicado, pues el alza de los precios del alquiler. Y una última cosa, porque ya me voy quedando sin minutos y usted tiene que irse. Sanidad, quería preguntarle también, porque llega el verano, hoy es 1 de julio, cierre de muchísimas camas, muchísima preocupación, muchísima movilización. ¿Qué se puede hacer desde el Gobierno central? Bueno, nosotros lo que hemos hecho ha sido aprobar una ley que garantice la universalidad del Sistema Nacional de Salud. Mañana mismo en el Consejo de Ministros vamos a aprobar también nuevas especialidades vinculadas con las urgencias y con las emergencias, que ha sido algo largamente demandado por parte de los profesionales sanitarios. Y finalmente la financiación. Volvemos a la cuestión de la financiación autonómica. Este Gobierno está transfiriendo recursos económicos a las comunidades autónomas para reforzar el Sistema Nacional de Salud, sobre todo después, evidentemente, de la pandemia y de las consecuencias no deseadas del aumento de las listas de espera. Y ahora ya sí, una última cosa, ¿vio el partido de España ayer? Yo vi el partido de España, disfruté, y fíjese, yo creo que al final, como todo en la vida, lo que se vio fue un equipo que tiene garra, que tiene carácter,
que empezó perdiendo y que al final metió 4 goles. Así que a ver si el viernes nos dan otra alegría. ¿Va a ir a verles? Bueno, tengo que verlo un poco con el equipo, pero efectivamente, vamos, para mí sería un lujo el poder disfrutar en directo, ¿no? En Alemania de ese partido entre España y Alemania. Ya sabe que en fin, creo que tenemos muy buenos jugadores y que creo que podemos aspirar al campeonato. Yo sí lo veo y creo además en que ayer vimos a una selección que le dio la vuelta a un marcador adverso y que demostró con contundencia la calidad que tiene. Presidente, muchísimas gracias y muchísima suerte. Un abrazo, gracias Hasta a ustedes. Luego. Rosada, nos quedan exactamente 3 minutos o 4 como mucho. Valía la pena escuchar al presidente del gobierno con calma y tranquilidad. Y la sensación, Antón, lo comentábamos ahora con Cristina, la sensación que deja con todas las iniciativas y con todos los proyectos que tiene por delante es que está convencido de que la legislatura va a durar lo que él dice que va a durar, que va a ser una legislatura larga. Sí, la sensación que deja es que el presidente está en el puente, ¿no? Sí. Al mando del puente. Puedes discutir las medidas o no, pero puedes discutir la dirección, el rumbo, la velocidad, pero que el barco va toda máquina, va en una dirección y con el presidente en el puente.
Sí, totalmente. Me llama la atención ese anuncio de que el 17 de julio presenta la famosa propuesta de regeneración y calidad democrática. Vamos a esperar a ver qué pasa con ese acuerdo, o sea, con ese anuncio de que se negociará con las fuerzas políticas, lógicamente. Esperemos también que con la sociedad civil. Creo que es muy importante que la sociedad civil y los profesionales participen de este debate. Y me llama la atención la rotundidad con la que muestra su esperanza de un acuerdo en Cataluña. Sí, porque yo creo menos, que más que no sé si esperanza, pero no se le ve inquieto. Sí, vale, bien, sí, lo podemos, sí, mejor ¿no? así, bueno, efectivamente. De hecho, la única duda que ha expresado es si va a ir al fútbol o no. Exacto, la única duda que ha generado es si va a ir a Alemania contra España o no. Que es la única cosa que no debería dudar, pero bueno. Bueno, ha dicho que tenía que verlo con su equipo, ya sabes lo de las agendas. Ni equipo, Anton, ni agenda, ni nada. Ni nada, di que sí. No, y lo digo entre otras cosas porque hemos visto ya en el fútbol a Olaf Scholz, ya le hemos visto viendo y él ha sido el único que todavía no ha ido. Carlos, ¿cómo lo has visto tú? ¿Cómo lo has escuchado? Pues me esperaba que presumiera de un hecho cierto, que es que ha llegado ya a acuerdos con todos los partidos, incluido el PP con el Pacto de la Justicia. O sea, Pedro Sánchez se entiende si hace falta desde con Bildu hacia el PP. Eso es un hecho objetivo y cierto. Otra cosa es la opinión de cada uno. En segundo lugar, brevemente, le ha mostrado todo su apoyo al fiscal general del Estado. El fiscal general del Estado tiene el apoyo del gobierno. También tiene un problema muy grave, porque una cosa es publicar una nota y otra es revelar secretos. Ya veremos cómo queda eso. Y por último, es verdad que hay un activismo disfrazado de periodismo, pero cuidado, el denominado Plan de Acción Democrática, que no vaya a ser una barra libre para controlar a la prensa. Ya, pero la transparencia nunca puede ser una barra libre ni una amenaza. Es decir, lo que Yo es una creo amenaza, que tenemos que saber, tanto. Lo que es una amenaza, lo que es una amenaza es la opacidad. La opacidad, claro. La opacidad. Eso es lo que es una amenaza. Y fijaros que lo que a ha ver hecho cómo se combate. ha sido referenciarse en la legislación europea, en esas directrices europeas que vienen de qué hace ante la desinformación. Es decir, yo no me espero una propuesta revolucionaria, sino que me espero una propuesta que vaya muy en línea con lo que Europa está diciendo. Sin más, que por cierto, lo que habría que preguntarse es por qué no está todo eso ya implementado. Es importante tener presente que la desinformación no es un accidente. No cae del cielo. No. Está financiada y responde a campañas y estrategias sistemáticas. Total, contra la desinformación siempre. En alerta siempre. Y contra cómo se lucha contra la desinformación también. Y después sobre la renovación del Consejo General del Poder Judicial, que es verdad que desde la mañana siguiente cada uno ha vendido un contenido del acuerdo diferente, pero también es verdad, Cristina, que él no ha hecho sangre tampoco con esto. Es decir, ya pasarán los días, los vocales decidirán y ya veremos qué hacemos. En absoluto, no ha hecho sangre para nada y en línea de lo que veníamos comentando aquí los días anteriores. Se le pasa la pelota a los nuevos vocales del Consejo y que ellos vayan elaborando una propuesta a ver qué ocurre, ¿no? Que ahí también hay cierta jugada de patada para adelante en términos futbolísticos, ¿eh? Decir, bueno, pues que vayan viendo a ver cómo lo hacen, ¿no? Y ya llegarán las propuestas. Pero sí, no ha sido un tema que quisiera hacer sangre y sin embargo sí que ha puesto en valor la importancia del acuerdo. Que es una cosa que por parte del Partido Popular yo he echado en falta estos días. Pues hasta aquí vuestro análisis, brillantísimo como siempre, aunque breve. No? Voy a hacer una pausa, ahora volvemos.
por hoy. Con Ángeles Barceló. Cadena SER. 100 años de radio. Es verano y no puedo aguantar, pues eso es lo que me está pasando a mí. Ana Usler, Sergio Castro, buenos Te hemos días. leído el cerebro. A ti no, de todas formas, tú te puedes aguantar ya un poquito más, que toda la semana pasada estuviste de vacaciones. No, o sea, tú puedes aguantarte un poquito más. Poco más, ¿eh? Así trae ese color que trae, ahora lo entiendo. Sí, estoy bien, pero mal al mismo tiempo. Venga, contadnos qué vamos a hacer a partir de ahora. No sé si necesitas a Bob para hacer la lista hoy, ¿eh? Porque te la harías tú sola. Yo sola. Cosas que necesitas ya. Vamos. Vacaciones, ¿te suena? Jubilarte. Eso lo primero. También, eso lo primero. Todo. Hoy, desde una buena verbena, un café, un corte de pelo, meter los pies en un charquito, cosas que necesitamos ya. Es una lista de urgencias y las tiene también Bob Pop. Venga. Ya pueden llamar para sumar alguna idea al 900-100-800. Cosas que necesitan ya. 900-100-800. Después lo que va a ocurrir es que van a llegar Galder Reguera y Rafa Cabeleira. Es la hora de la verdad, las eliminatorias directas en Alemania, la Eurocopa. Así que vamos a temblar los nervios. Hemos invitado a Mar Rovira, psicóloga deportiva. Acaba de subir, digamos, al Español a Primera División. Malo será que no tenga un recetario bueno. Yo creo que para darnos. este equipo debería ficharla. Sí, ¿no? El equipo del Hoy por Hoy debería ¿Cuánto ficharla? trabajo? No lo sé. Venga, ¿qué más? Luego vendrá Lola Pons, aunque hoy sea lunes la necesitamos porque vamos a, gracias al orgullo, vamos a poner en valor todas esas palabras que tuvieron que utilizar hace años cuando no había ni libertad sexual, ni libertad de expresarse, ni ningún tipo de libertad. Ese lenguaje críptico utilizado entre ellos para encontrarse, para entenderse, para hablar, y además es un lenguaje muy difícil de documentar. Y no muy lejos de ahí, vamos a seguir un poco hablando del orgullo en mitos. Vamos a hablar de si deberíamos dar por conquistado siempre un derecho. Evidentemente parece que no. Parece porque que no. Hay visos de que parece que es necesario recopilar y memorizar los derechos obtenidos. Pues todo esto, desde ahora y hasta las 12:20. Antón Losada, ¿quieres cantar? Esta era una de mis canciones, pero no me habéis dejado. Pero si estabas cantando por lo bajín y que te hemos oído. Es que me gusta mucho lo de vacaciones, los cojones es mejor trabajar. Cristina Monge, Carlos Navarro, Antolina, Antón Losada, hasta la semana que viene. Adiós. Buena semana. Vacaciones, los cojones es mejor trabajar.